Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Doctor Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Como en tantos asuntos de grande relevancia para el país y para Bogotá en particular, usted ha intervenido muy activamente en el tema de la reforma a la salud que fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿Nos quiere decir finalmente qué fue lo que aprobó y cuáles son los temas neurálgicos de esa reforma que amenaza con dañar lo que tenemos mejor en Colombia? El sistema de salud es el mejor sistema de toda América, con todas las imperfecciones que pueda tener. Cuéntenos usted, doctor Forero, ¿qué se aprobó en la Comisión Séptima y qué va para la plenaria de la Cámara? Claro que sí, doctor Londoño. Pues después de prácticamente 2 meses o mes y medio, donde logramos frenar el trámite de la reforma, donde pues hay que recordar que en pleno debate, cuando se estaban votando las ponencias, logramos que saliera la ministra, que saliera el ministro, para pues finalmente el gobierno se terminó imponiendo y terminó aprobando, como usted dice, en primer debate, este proyecto de reforma. Hay que decir que nosotros hemos estado denunciando posibles irregularidades, hemos denunciado vicios en el trámite, iniciando, por ejemplo, porque debería tener una consulta previa este proyecto y no la tiene. De hecho, pues ya cursa en el Consejo de Estado una demanda, una tutela por parte de la comunidad Yucpa, que se queja precisamente de la no realización de la consulta previa. Adicionalmente, usted sabe que son muchas las voces que consideran que este proyecto debe ser tramitado a través de una ley estatutaria y no una ley ordinaria, y pues a eso se han sumado pues vicios por cuenta de lo que nosotros consideramos la arbitrariedad e impericia del presidente de la Comisión Séptima, Ahmed Escaf. Pero, yendo a su pregunta, doctor Londoño, ¿qué fue lo que se aprobó? Realmente, prácticamente, se aprobó de manera íntegra la ponencia que habían presentado los señores del Pacto Histórico y del Partido Verde. Eh, Hubo algunos artículos que se cayeron, es verdad, 9 artículos puntualmente, y uno que fue modificado significativamente, que fue el de las facultades extraordinarias, pero a pesar de esos elementos que se cayeron y esos artículos principalmente tenían que ver con la desconcentración de la ADRES y la creación de fondos regionales de la ADRES. Pero más allá de eso, que se caen esos artículos, pues hay que decir que se mantiene el espíritu de la reforma. Hubo cambio de ministro, pero la reforma prácticamente está inalterada. Hay que decir que ha habido un problema con este proyecto que ellos están presentando, doctor Londoño, porque el proyecto del gobierno es un proyecto de estatización de la salud, es un proyecto que plantea un sistema nacional de salud. Y por otro lado, los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, han tratado de mantener y que sobreviva nuestro sistema de aseguramiento en salud. Obviamente tratar de armonizar eso es muy difícil y por eso también, a pesar de que se mantiene ese espíritu del gobierno, pues el proyecto que va a pasar al segundo debate pues es una colcha de retazos. Y una cosa que yo creo que es importante decirle a los oyentes, doctor Londoño, y es la falta de realismo, el poco sentido de realismo que tiene este proyecto, porque la transición que da, independientemente de que nosotros consideremos que se va a hacer una transición a un sistema mucho peor que el que tenemos hoy, pero la transición que da es de 2 años, doctor Londoño, y plantear que la ADRES, el Ministerio de Salud y Protección Social y las alcaldías y gobernaciones en 2 años van a ser capaces de construir las capacidades técnicas y administrativas para reemplazar a la veintena de EPS que hoy se encargan de tantas funciones, yo creo que es muy poco realista y obviamente pues los que van a pagar las consecuencias van a ser los colombianos. Yo con esto me acuerdo un poco de lo que pasó aquí en Bogotá con el tema de las basuras. Y es que en su momento, siendo alcalde, Gustavo Petro trató de acabar con la participación de los privados en la recolección de basuras. Lo hizo inicialmente, hubo una crisis sanitaria y ahí entonces tuvo que volverles a pedir que participaran.
Aquí el problema es que hay una ley de por medio y no sé si la CPS, una vez que el gobierno se dé cuenta del fracaso de su intento, van a estar en condiciones de seguir operando porque la ley en principio les va a decir que no. Entonces, todo eso nos preocupa mucho, doctor Londoño. Sentimos que se acaba un sistema que, como usted bien lo señala, pues tiene problemas, pero también tiene mucho para mostrar. Yo creo que los grandes avances sociales que hemos tenido en los últimos 30 años en gran medida se deben a nuestro sistema de salud. Las últimas cifras del DANE, que pues aparecieron mientras estábamos dando el debate en la Comisión Séptima, muestran que uno de los factores que más explican esa reducción de brechas y reducción de pobreza ha sido precisamente el sistema de salud, y a pesar de eso este gobierno parece estar sin cuidado con eso, desatiende la evidencia y destruye uno de los logros sociales más importantes de nuestro país en los últimos 30 años. Doctor Forero, se dice fácil, pero es un tema de una trascendencia gigantesca. Acabar con lo que hay en el país de salud privada. Quienes ya tenemos muchos años de vida, recordamos que siempre la salud privada fue fundamental en Colombia. Las clínicas inclusive de comunidades religiosas, las clínicas, los hospitales de todo tipo del sector privado han sido fundamentales para estos logros a los que usted se refiere. ¿Con qué argumento se quiere convertir esto en un hecho de dominio público, la salud de dominio público, copiándolo de dónde, tomando cuál modelo, con cuál argumento estatizan el servicio de salud en Colombia, doctor Forero? Así es, doctor Londoño, pero hay que hacer una claridad porque, pues, un poco el argumento que da el gobierno nacional es que ellos no están estatizando la prestación del servicio de salud. Pero lo que uno ve es que lo van a hacer de manera progresiva, porque realmente lo inicial es el tema de acabar con la CPS y que sea el Estado el que se encargue de la organización y coordinación de todas las redes de prestación de servicios de salud en el país. Hoy por hoy el 75% más o menos de las clínicas, como usted bien lo señala, son privadas y mal haría el gobierno en plantear que también van a estatizar de buenas a primeras toda la prestación. Pero lo que nosotros hemos dicho, y por eso decimos que hay un proceso de estatización, es que al acabar con la CPS, pues obligan a todos los colombianos a que busquen al Estado para que organice todo el tema de la prestación. Y con muy malos resultados, porque como usted bien lo señala, doctor Londoño, pues clínicas privadas ha habido en el país desde hace mucho rato, incluso en tiempos de los seguros sociales. El problema es que con esto que está sucediendo, básicamente, pues están condenando a los colombianos a este modelo donde todo se va a hacer a través de un centro de atención primaria. El gobierno dice que van a poder ser estos centros de atención primaria también privados, pero la verdad es que con las condiciones y con las formas en que se va a poder contratar, con los tarifarios que van a implementar, etcétera, etcétera, yo veo muy difícil que pues vaya a haber privados que decidan apostarle a esos centros de atención primaria. Pero esos centros de atención pues son una emulación de lo que pasa en otros lugares del mundo. Y por eso a nosotros nos choca tanto que estén haciendo populismo con este proyecto, doctor Londoño, porque dicen básicamente los ponentes que con su implementación de buenas a primeras se van a acabar las listas de espera y que esos problemas de agendamiento que hoy tenemos no van a existir. Y cuando uno revisa, por ejemplo, el modelo británico, que se han demorado 70 años en construir, pues uno ve que hay a veces listas de espera mucho más largas que las que tenemos en el país. De hecho, hoy el modelo británico tiene problemas muy serios. Entonces, ahí yo creo que es bueno que el gobierno entienda que con eso no se van a resolver las cosas. Un poco la obsesión que tiene Gustavo Petro, la obsesión que tiene el gobierno es que no haya privados que manejen los recursos de la salud. Pero eso, en principio, incluso se podría garantizar universalizando el giro directo, que las CPS pues no fueran no tuvieran la posibilidad de administrar recursos, sino que fuera la ADES la que hiciera todos los giros cuando las EPS les dicen a quién le tienen que pagar después de haber hecho las auditorías. Pero el gobierno va mucho más allá y va a ser la ADRES el pagador único, va a ser la ADRES la entidad que se va a encargar de hacer todas las auditorías y se va a encargar de hacer todos los ejercicios de contratación con las, con las IPS, y nosotros sentimos que eso realmente no va a ser viable, doctor Londoño. Hoy la ADRES se encarga solamente de 50.000 facturas al año
hacerle una auditoría que la hace mal, la hace demoradamente. Hay que decir que yo denuncié, por ejemplo, que este semestre no hicieron la licitación correspondiente para contratar los auditores suficientes y por eso las IPS, las clínicas y hospitales, se quejan de lo mal pagador que es la ADRES. Y a pesar de eso, le están dando la responsabilidad de todo el sistema de salud. Y con un agravante, doctor Londoño, y es que abren la puerta para lo que nosotros consideramos que es una puerta de corrupción, porque establecen que todas las clínicas y hospitales pueden acercarse a la ADRES y que eventualmente le van a pagar por prácticamente sin ninguna clase de auditoría el 80% de las facturas que le presentan. El 20% lo van a hacer lo van a pagar después de hacer las auditorías posteriores. Pero con eso, doctor Londoño, yo creo que se abre la puerta pues para que haya corrupción y para que haya una anticipada o un anticipado agotamiento de los recursos de la salud. Las personas mayores saben que aquí en Colombia en tiempos de los seguros sociales había lo que se denominaban los septiembres negros, y es que se agotaban los recursos de la salud y había crisis sanitaria y había problemas en la prestación, y eso, pues lo han dicho los expertos, se puede repetir a una mayor escala con lo que está planteando el gobierno. Y por último, decir lo siguiente, doctor Londoño, con este tránsito que nos quieren hacer a este sistema nacional en salud, emulando lo que pasa en el Reino Unido, lo que pasa, por ejemplo, en Cataluña, etcétera, etcétera, pues nos hablan de que estos centros de atención primaria van a ser la primera entrada todos nosotros a este sistema de salud. El problema es que esos centros de atención primaria no existen en muchos casos, doctor Londoño, y pensar que este gobierno va a ser capaz de ejecutarlo también implica faltar a la realidad. Gustavo Petro ha sido un muy mal ejecutor, ha sido mal ejecutor durante este primer año de gobierno y fue muy mal ejecutor cuando era alcalde de Bogotá, donde se comprometió a construir 1.000 jardines infantiles y no logró cumplir. Aquí están planteando todos estos centros de atención primaria, no los van a lograr construir y en 2 años va a haber la transición. Es decir, todo esto es irreal y los que van a terminar pagando las consecuencias van a ser los colombianos y en especial los más vulnerables. Doctor Forero, no sé si usted esté en la misma línea, pero nosotros hemos visto con enorme preocupación la posible importación de supuestos médicos cubanos para que trabajen con las familias, especialmente con las familias de los sectores populares, en la salud preventiva. ¿Eso se mantiene? Es decir, esa obsesión de traer médicos cubanos que pudieran ser 10 o 20 mil supuestos médicos, algo parecido a lo que hicieron en Venezuela con resultados catastróficos. ¿Será que eso también lo quieren imponer? Esa ha sido la preocupación de algunos sectores. Yo particularmente no he visto en el proyecto de reforma una disposición que vaya a facilitar la llegada de médicos extranjeros y el gobierno explícitamente ha negado que eso vaya a ocurrir. El ministro Jaramillo, el nuevo ministro, cuando le hicieron esa pregunta en una entrevista, explícitamente dijo que eso no iba a pasar. Entonces, pues, ese puede ser un temor. Eventualmente, cuando el gobierno se dé cuenta que esto no va a resultar y que está en una situación crítica para tratar de mejorar los indicadores de atención, pues puede tratar de mirar hacia afuera para tratar más especialistas. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno explícitamente ha dicho que no, y en las disposiciones, pues hay que decir que no hay claridad con que eso vaya a pasar, a pesar de que había mucho ruido cuando estaba sobre todo la exministra Carolina Corcho, donde se hablaba de que ella sí había hablado a puerta cerrada y con algunas personas diciendo que, sobre todo, por ejemplo, en las zonas más alejadas del país, en La Guajira, en el Chocó, etcétera, etcétera, pues para lograr que hubiera médicos que fueran a esas zonas, pues estaba pensando en traer médicos del extranjero, médicos venezolanos, médicos cubanos. Pero más allá de ese rumor, doctor Londoño, yo no he visto nada concreto hasta el momento y pues sí he visto que el hoy ministro pues lo ha negado categóricamente y pues de forma pública, pero pues habrá que esperar y sobre todo con lo que le digo, siento yo que si esto no les sale bien, como no les va a salir bien, pues es probable que el gobierno busque pues medidas desesperadas y que eso implique la llegada de médicos del extranjero. Bueno, doctor Forero, ¿listo para el debate en la plenaria? Así es, doctor Londoño. Esta semana va a estar bastante intensa la que entra, porque tenemos en la Comisión Séptima otra reforma de hondo calado, que es la reforma laboral. Eso seguramente va a empezar a discutirse el martes y va a seguir discutiéndose el miércoles.
Y como usted nos dice, pues llega ya el proyecto de reforma a segundo debate en la plenaria el jueves. El tema es que hemos estado pendientes de que salga el texto de la comisión, pero nada que nos lo pasan, doctor Londoño. De hecho, nosotros, como le decía, vamos a demandar si esto termina siendo ley de la República, porque es que hubo muchas irregularidades en el trámite. Nunca hubo claridad sobre qué se estaba votando. Yo ya tengo constancia de artículos cuyo texto es distinto al que estaba en la Gaceta y que no se votó como si hubiera tenido una proposición, no se leyó. Entonces, todo eso fue bastante irregular y por eso estamos planteando que se nos pase bien el texto para saber a ciencia cierta qué fue lo que se aprobó. Porque como reconocían integrantes de la coalición de gobierno, como reconocían varios integrantes de la comisión mientras se estaba votando, no había claridad sobre qué se estaba votando. Entonces, estamos listos para dar el segundo debate. Esperamos que ahora en la plenaria pues haya más voces en contra de este proyecto de reforma. He visto que algunos integrantes del Partido Verde en buena hora se están distanciando del gobierno en esta materia. Sabemos que el Partido Conservador pues por decisión de bancada va a votar en contra. Y hay que esperar a ver qué va a pasar con el Partido de la U y el Partido Liberal. El Partido Liberal hay que reconocer que varios de los artículos más sensibles los votó en contra y lamentablemente esos fueron aprobados en último término por el Partido de la U, aunque el Partido de la U también logró que se cayeran esos otros artículos que le decía de la concentración de la ADRES. Entonces estamos listos para dar el debate tanto en la laboral como en la reforma a la salud que nos llega a la plenaria el próximo jueves. Doctor Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá, el Centro Democrático, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y por darnos luces sobre un tema tan importante como el de la